Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sin duda, ha generado un torbellino de especulaciones en el mundo del entretenimiento. ¿Están listos? Porque vamos a desmentir rumores y a descubrir la verdad detrás del supuesto final de una historia que ha cautivado a muchísimos de ustedes. Si hablo de los rumores que rodean a Hande y Kerem, dos nombres que, cuando se juntan, siempre logran acaparar titulares. Si eres fanático de las noticias del espectáculo, de los romances que nacen entre las cámaras y de las historias que nos hacen soñar, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Nos hemos puesto manos a la obra para investigar a fondo y traerte la información más precisa y detallada posible. Porque sabemos que aman seguir de cerca la vida de sus ídolos y que las dudas, cuando hay tanta información circulando, pueden ser agotadoras. Así que quédate conmigo hasta el final, porque te prometo que vamos a aclarar todo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo toma un segundo y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos trayéndote las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Dale ese clic a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Los rumores sobre Hande y Kerem y un supuesto final se han disparado en las últimas semanas. Y cuando digo supuesto final, no me refiero solo a una posible separación o a un fin de relación, sino a algo mucho más complejo que ha desatado un sinfín de teorías y especulaciones. Hemos visto de todo, comentarios en redes sociales, artículos de noticias que parecen confirmar lo que nadie sabe, y un silencio que a menudo se interpreta como una confirmación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que en este tipo de situaciones, la línea entre la realidad y la ficción puede volverse bastante difusa, y es fácil caer en la desinformación. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y, rápidamente, su fama traspasó fronteras. Su química en la serie Sen Kalkam fue innegable. Vimos cómo esa chispa en pantalla se transformaba, o al menos así lo percibimos nosotros, en algo mucho más real fuera de los sets de grabación. Sus seguidores, llamados cariñosamente Kerem Hande, vivieron con ellos cada momento, cada aparición pública, cada fotografía juntos, convirtiéndolos en un verdadero fenómeno mediático. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la intensidad de la atención también puede traer consigo una gran presión. Y es ahí donde suelen surgir los rumores. El primer indicio de que algo podía estar pasando, o al menos de que los rumores estaban por empezar, surgió cuando las interacciones en redes sociales comenzaron a ser menos frecuentes, o al menos, eso fue lo que muchos interpretaron. Pequeños detalles, una foto que no aparecía, una ausencia en un evento, todo se convirtió en materia de análisis. Y ahí es donde entra la vorágine de las redes sociales, donde una pequeña duda puede convertirse en una montaña de especulaciones en cuestión de minutos. Y el rumor que ha cobrado más fuerza, el que ha generado este supuesto final, del que hablamos, se centra en la idea de que su relación habría llegado a un punto de inflexión, o incluso a su fin, de una manera que no ha sido comunicada directamente por ellos. Se ha hablado de distancia, de proyectos individuales que los alejarían, e incluso de diferencias irreconciliables. Lo más preocupante para muchos de sus fans es que, ante la falta de declaraciones oficiales claras, se ha interpretado este silencio como una confirmación de un final. Y claro, cuando una pareja que genera tanta admiración termina, la decepción y la curiosidad por los motivos se convierten en el pan de cada día para los medios y para el público. Pero, ¿qué dicen Hande y Kerem al respecto? Aquí es donde entramos en el terreno de las desmentidas y la verdad detrás de estas afirmaciones. Hemos estado siguiendo de cerca sus declaraciones, sus apariciones públicas y las informaciones que han surgido de fuentes cercanas a ellos. Y la verdad es que aunque siempre hay matices y la vida de las celebridades es inherentemente pública y observada, los rumores de un final, en el sentido más dramático y definitivo, no se corresponden con la información que hemos podido verificar. Por un lado, hemos visto cómo Hande ha seguido enfocada en su carrera, viajando, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo una activa presencia en redes sociales, pero siempre desde su perspectiva personal, sin entrar en detalles sobre su relación. Kerem, por su parte, también ha estado inmerso en sus propios proyectos, mostrando su dedicación y pasión por su trabajo.
Y en este punto es crucial entender que las parejas, especialmente aquellas que son tan públicas, no siempre comparten todos los detalles de su vida privada. El hecho de que no publiquen una foto juntos todos los días o que no den comunicados oficiales sobre cada pequeño aspecto de su relación no significa que ésta haya terminado. Lo que sí hemos podido constatar es que ante la insistencia de los rumores, tanto Ande como Kerem han emitido mensajes que, de forma indirecta o directa, desmienten estas especulaciones de un final abrupto o conflictivo. En ocasiones han sido declaraciones muy breves, concedidas a la prensa de forma casual, donde simplemente han negado que exista un problema o que hayan terminado. Otras veces sus propios gestos, como seguirse mutuamente en redes sociales o dar me gusta a publicaciones del otro, son interpretados por sus fans como señales de que todo sigue en pie. La clave aquí reside en la interpretación. Muchas veces el público, al estar tan involucrado emocionalmente con una pareja, desea ver ciertos comportamientos que confirmen sus expectativas. Cuando esos comportamientos no se dan de la manera esperada, la mente empieza a llenar los vacíos con las peores posibilidades. Y los medios, siempre buscando la noticia, amplifican estas especulaciones, a veces sin tener pruebas sólidas. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas con vidas propias, con sus propias rutinas, sus propios desafíos y sus propios momentos de privacidad. El hecho de que su relación sea objeto de tanto interés público no les obliga a vivir su noviazgo como un reality show. Sus carreras profesionales son importantes para ambos, y es natural que dediquen tiempo y energía a desarrollarlas. A veces esto implica estar en diferentes lugares o tener agendas apretadas, lo cual, en el mundo de una pareja normal, se manejaría con comunicación y acuerdos. En su caso, la presión adicional del escrutinio público lo hace más complejo. Ahora bien, hablemos de los supuestos finales que se han rumoreado. Hemos escuchado que el final se refiere a un posible embarazo, a un compromiso secreto, o incluso a una separación definitiva y dolorosa. Y la verdad es que tras analizar las declaraciones y las acciones de ambos, la narrativa más consistente apunta a que los rumores de un final definitivo o de una crisis profunda no son precisos. En lugar de un final, parece que lo que hemos presenciado es simplemente una etapa normal en la vida de una pareja, donde hay momentos de mayor o menor exposición pública, y donde la vida personal a veces se prioriza sobre la vida en las redes sociales o en los titulares. Un ejemplo claro de cómo se han desmentido estos rumores fue cuando, en diversas ocasiones, se les preguntó directamente sobre su relación. Sus respuestas, aunque a veces breves, han sido consistentes en negar cualquier problema grave. Kerem, en una entrevista, mencionó algo así como que estaban bien y que la gente tendía a exagerar. Ande, por su parte, ha preferido mantener un perfil más discreto, pero sus publicaciones en redes sociales, a pesar de no ser constantes con Kerem, sí muestran una persona feliz y realizada en su vida, lo que difícilmente se correspondería con un final de relación trágico. Además, es vital considerar la fuente de la información. En el mundo del entretenimiento, hay muchos rumores que surgen de chismes, de especulaciones de fans o de medios que buscan clics. Cuando una noticia no viene directamente de Ande o Kerem, o de fuentes muy cercanas y fiables, siempre es bueno tomarla con una pizca de sal. Y en este caso, la mayoría de los rumores que apuntaban a un final, no tenían una base sólida más allá de interpretaciones de redes sociales o de lo que se dice por ahí. La verdad, queridos espectadores, es que Ande y Kerem siguen siendo una pareja. Puede que no veamos tantas fotos juntos como antes, puede que no compartan cada detalle de su día a día, pero eso no significa que su relación haya terminado. Quizás han decidido priorizar su privacidad, algo que en su posición es admirable. Quizás están en una fase más madura de su relación, donde la calma y la discreción son más importantes que la exposición constante. Lo que sí está claro es que los rumores de un final definitivo y conflictivo parecen no tener fundamento. Es fácil dejarse llevar por la vorágine de las noticias y los rumores, especialmente cuando involucran a personas que admiramos. Pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios ritmos. Y su decisión de no compartir cada aspecto de su relación con el mundo no es una señal de que algo malo esté pasando, sino quizás todo lo contrario, una forma de proteger su amor y su espacio personal. Así que, para resumir, lo que hemos visto en este vídeo es un intento de arrojar luz sobre los intensos rumores que han rodeado a Ande y Kerem, y específicamente sobre las especulaciones de un supuesto final. Hemos explorado cómo estos rumores nacen y se propagan, y cómo, en medio de tanto ruido, es fundamental buscar la verdad.
Lo más importante que hemos desvelado es que, a pesar de lo que muchos han especulado, las declaraciones y el comportamiento de Hande y Kerem apuntan a que su relación sigue en pie, aunque quizás con una mayor dosis de privacidad. Han desmentido indirecta y directamente los rumores de un final, y su enfoque parece estar en sus carreras y en mantener su vida privada protegida del escrutinio público excesivo. No hay evidencia concreta de un final, en el sentido dramático que muchos han imaginado. En cambio, parece que están navegando su relación de una manera que les funciona, priorizando su bienestar y su privacidad. Espero de verdad que este vídeo les haya sido informativo y les haya ayudado a aclarar las dudas que pudieran tener. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Ustedes, nuestra comunidad, son el motor de este canal, y sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en los rumores? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar su vida privada ante tanta atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, no duden en darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos tengan la información correcta. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.